Desde tiempos inmemoriales, el laberinto ha sido mucho más que un simple entramado de caminos. Sus giros y callejones esconden secretos del alma, pruebas que nos enfrentan a nuestras sombras y senderos que guían hacia la luz interior. Cada paso dentro de él es un acto de transformación, un ritual silencioso de autoconocimiento. Hoy recorreremos juntos este símbolo milenario, descubriendo su magia, su misterio y la sabiduría que guarda en su centro. El laberinto ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, no solo como construcción física o curiosidad arquitectónica, sino como símbolo profundo del misterio, del viaje interior y del poder oculto que habita en cada ser. En su entramado de caminos sinuosos y vueltas inesperadas, se revela una verdad esencial: la existencia misma es un laberinto, y caminarlo es asumir la tarea de conocerse a uno mismo en su totalidad. La presencia del laberinto en diversas culturas y tradiciones es testimonio de que su fuerza simbólica trasciende épocas, geografías y sistemas de creencias, tocando las fibras más profundas de la experiencia humana. Su función no se limita a la mera contemplación estética, es un mapa de la psique, un sendero que refleja la dualidad del humano y lo divino, la tensión entre la confusión y la claridad, entre la ignorancia y la iluminación. En la antigüedad, el laberinto se encuentra como metáfora y como rito. En Creta, el mítico laberinto del Minotauro representa más que un desafío físico. Simboliza la confrontación del héroe con sus propias sombras, con el caos interior que debe ser atravesado para alcanzar la sabiduría. Cada giro y cada callejón sin salida del laberinto son, en realidad, pruebas del alma. Quien se adentra en él se enfrenta no solo a obstáculos externos, sino a sus propios miedos, dudas y pasiones. La salida del laberinto, por tanto, no es simplemente un regreso al mundo exterior, sino la realización de un cambio profundo, un renacimiento espiritual que solo se alcanza mediante la introspección y la valentía de recorrer los recovecos más oscuros del propio ser. El laberinto también se manifiesta en tradiciones orientales, donde el viaje hacia el centro se identifica con la búsqueda de la unidad y la armonía interior. En ciertas corrientes del budismo y del hinduismo, por ejemplo, los mandalas y los senderos circulares cumplen funciones análogas. Guían la meditación, simbolizan la totalidad del cosmos y permiten que el practicante experimente, de manera simbólica, la totalidad de su propia existencia. Cada paso dentro de este entramado es un acto consciente que lleva hacia el centro, que es a la vez el origen y el destino, el punto donde la dualidad desaparece y se revela la verdad última. Así, el laberinto se convierte en instrumento de introspección y transformación, un espacio donde lo espiritual se encarna en la acción de caminar, en la atención a cada movimiento, en la experiencia de cada giro y cada retorno. En la tradición cristiana medieval, los laberintos de piedra en catedrales como Chartres o Amiens cumplían un doble propósito, pedagógico y espiritual. Eran representaciones físicas de la peregrinación del alma, símbolos de la vida humana con sus desvíos, sus confusiones y su necesidad de guía. Caminar estos laberintos era, en cierto modo, un ritual de purificación y preparación interior, una práctica que permitía al creyente experimentar la búsqueda de Dios de manera tangible. El acto de recorrerlos podía ser meditativo, oracional o incluso mágico, en el sentido de que se buscaba generar una transformación en el corazón y la mente del caminante, alineándolo con los principios de la armonía divina y la sabiduría espiritual. En este contexto, el laberinto se convierte en espacio ritual, en escenario de un drama interior que refleja el viaje de cada ser humano hacia la luz. Desde una perspectiva alquímica y esotérica, el laberinto simboliza el proceso de transmutación interior. Así como el alquimista trabaja sobre la materia para transformar el plomo en oro, el iniciado recorre los caminos del laberinto para transformar su conciencia y acceder a niveles más altos de percepción. Cada recodo representa una etapa de la obra interior,
la confrontación con la sombra, la integración de opuestos, la superación de los límites del ego. En este sentido, el laberinto es también un instrumento operativo de magia interior. No es solo un símbolo que se contempla, sino un medio por el cual se practica la transformación espiritual. Caminarlo, meditar sobre él o imaginarlo en la mente es realizar un acto de magia, porque se actúa sobre el plano simbólico para afectar el plano real del propio ser, induciendo cambios en la percepción, en la conciencia y en la sensibilidad espiritual. En la Cábala y en las tradiciones judías místicas, el laberinto puede ser interpretado como un reflejo de los senderos del árbol de la vida, un mapa de los mundos y las emanaciones que guían el alma hacia la unidad con lo divino. Sus caminos tortuosos evocan la complejidad de la existencia, la multiplicidad de fuerzas que interactúan en el universo y la necesidad de discernimiento para no extraviarse en el camino. El iniciado que comprende esta dimensión del laberinto reconoce que cada elección, cada giro, cada paso que da tiene repercusiones espirituales y que la conciencia plena de este entramado permite navegar la vida con mayor sabiduría y sentido. El laberinto, entonces, no es solo un espacio físico, sino un mapa energético y espiritual, un territorio donde la magia y la meditación se encuentran para producir conocimiento y transformación. Los laberintos también encuentran eco en la tradición celta y en las prácticas chamánicas, donde los caminos en espiral y las estructuras circulares se utilizan para inducir estados de trance y apertura de la conciencia. Los chamanes y los druidas comprendían que caminar en espiral, entrar en círculos concéntricos o perderse en caminos que se retuercen sobre sí mismos podía facilitar el contacto con fuerzas sutiles y guías espirituales. Esta práctica, que hoy podríamos llamar magia operativa, se basa en la premisa de que el movimiento consciente dentro de un espacio simbólico altera la percepción y abre canales para la intuición, la visión y la integración de energías internas. El laberinto, así, es una herramienta de transformación, un escenario donde lo físico y lo espiritual se encuentran para producir un efecto tangible en la psique y el espíritu. El simbolismo del laberinto también se encuentra en la mitología y en la literatura mística, donde aparece como metáfora del viaje iniciático y de la conquista del conocimiento prohibido o sagrado. En muchos relatos, el héroe o el iniciado debe enfrentarse a monstruos, desafíos y enigmas que representan las fuerzas internas y externas que bloquean el camino hacia la realización. Superar el laberinto no significa solo hallar la salida, sino integrar las lecciones aprendidas en cada tramo del recorrido, comprender la naturaleza del miedo, la paciencia y la perseverancia, y reconocer la luz que brilla en el centro de la experiencia. Este centro, en términos mágicos, puede considerarse la fuente de poder, la esfera donde la magia se manifiesta plenamente, donde la acción ritual se encuentra con la comprensión espiritual y donde el ser humano alcanza la totalidad de su potencial. En la tradición esotérica moderna, el laberinto sigue siendo una herramienta poderosa. Se utiliza como medio de meditación, como recurso de visualización y como instrumento para explorar la psique y los planos sutiles de la realidad. Caminar un laberinto físico o imaginarlo en la mente es un acto de magia interior, porque cada paso consciente crea resonancias simbólicas que afectan la mente y el espíritu. Se convierte en un espacio seguro donde experimentar la incertidumbre, enfrentarse a los propios límites y explorar la dualidad de la luz y sombra dentro de uno mismo. La práctica ritual del laberinto fomenta la atención plena, la introspección y la apertura a niveles superiores de conciencia, recordando que la magia más profunda es siempre interna, la alquimia del alma que transforma lo ordinario en extraordinario. El laberinto, por tanto, actúa como espejo de la experiencia humana y vehículo de trascendencia. Sus curvas y callejones simbolizan los desafíos de la vida, sus callejones sin salida representan los bloqueos de la mente y el espíritu, y su centro encarna la promesa de la plenitud y la iluminación. En el contexto de la magia, el laberinto no solo es contemplativo, sino que puede ser practicado y recorrido como un ritual en miniatura, un espacio donde cada movimiento es simbólico y cada paso es parte del trabajo de transformación. La magia del laberinto reside en su capacidad para enseñar que el camino y el destino no son entidades separadas. Cada paso consciente, cada giro meditado, contribuye a la formación de un ser más integrado, más sabio y más capaz de resonar con las fuerzas sutiles que habitan en el cosmos y en la propia psique. El simbolismo global del laberinto muestra que, independientemente de la tradición, el continente o la época, este motivo revela una misma verdad esencial. El crecimiento espiritual requiere adentrarse en la complejidad, enfrentarse a la confusión, abrazar la incertidumbre y buscar con determinación la luz del conocimiento interior.
Los laberintos son tanto pruebas como maestros, mapas de viaje como instrumentos mágicos, caminos físicos como experiencias metafísicas. La magia que contienen es, en última instancia, la magia del autoconocimiento. La alquimia que transforma al individuo al permitirle atravesar su propio caos y emerger en un estado de conciencia más amplio, más profundo y más integrado. Así, el laberinto no es únicamente un símbolo antiguo ni un mero objeto arquitectónico. Es una herramienta viva de transformación espiritual y mágica. Su recorrido enseña la paciencia, la concentración y la sabiduría de aceptar la incertidumbre. Sus giros y vueltas reflejan la estructura misma de la existencia, donde cada acción, cada decisión y cada experiencia son pasos en el sendero del alma. Caminarlo, estudiarlo, visualizarlo es entrar en contacto con una tradición universal que conecta a todas las culturas y épocas. La comprensión de que la verdad, la sabiduría y la magia auténtica se encuentran en el centro de uno mismo y que el viaje hacia ese centro es el acto más sagrado que puede emprender un ser humano. El laberinto, en su totalidad, es un símbolo de la magia interior y del viaje iniciático, un recordatorio de que cada ser debe recorrer su propio entramado de caminos y callejones para descubrir la esencia de su espíritu. Representa la fusión entre el mito, la práctica ritual y la transformación del alma, mostrando que la magia no es un poder externo que se posee, sino un proceso interno que se vive, se experimenta y luego se integra. En la contemplación del laberinto, en su recorrido físico o mental, es un símbolo místico y ritual. Se revela la enseñanza fundamental de todas las tradiciones, que el conocimiento verdadero y la iluminación espiritual solo se alcanzan atravesando conscientemente la complejidad de la existencia, abrazando la dualidad y emergiendo transformado, pleno y consciente del misterio que habita tanto en el universo como en uno mismo.